Empezamos un nuevo capítulo en nuestro libro de integridad y sabiduría. ¿Cuántos no han tenido a veces dudas? ¿Qué decisión tomar en áreas grises? Áreas donde la Biblia no dice, sí, puedes hacer eso, o no, no debes de hacer aquello. ¿Qué es lo mejor? Entonces, vamos a empezar este capítulo que lo explica tan bien para ayudarnos a tener dirección en tomar decisiones cuando no especifica algo claramente en la palabra. Así que vamos a orar con Tere y comenzamos a leer. Señor Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas. Gracias por ese hermoso amor, esa prueba de amor tan grande que nos diste al dar tu vida por nosotros y por darnos la vida eterna, Señor, para estar siempre contigo en la gloria, Dios. También te damos gracias por este estudio tan maravilloso, donde pues tú nos enseñas cómo tomar decisiones sabias, Señor, y no apartarnos de vivir con integridad, que siempre tengamos presente, pues que tú nos das la sabiduría, como dice tu palabra, que si estamos faltos de ella, te la pidamos, Señor, y siempre nos vas a dar abundantemente y nunca nos vas a dejar cuando tengamos mucha necesidad y aún cuando no la tengamos. Te damos gracias por la vida de Lenita, Padre bendito. Gracias por cómo la usas con tanto amor. Gracias por el estudio también de hoy que nos ha hecho reflexionar sobre la obediencia que debemos tener nosotros como hijas tuyas. Bendice a nuestras hermanas aquí presentes, a las ausentes, a las enfermitas y suple las necesidades de su corazón. Y te suplicamos humildemente por nuestros seres queridos, sobre todo aquellos que no te conocen, Señor, para que con tu misericordia sean alcanzados. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien. Muchas gracias, Tere. Vicky, ¿podrías empezar leyendo? O no te escuchamos nada. Recuerda, hay que quitar el micrófono. Ya. Detalle de Zoom. Buenas noches a todas. Bueno, vamos a empezar. Sé cómo tomar decisiones sabias para vivir con integridad. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Introducción. Existen distintas áreas de la vida diaria que no están bien delineadas y definidas en la palabra de Dios. Es decir, son áreas que no podemos clasificar con facilidad bajo una categoría de blanco o negro. Por ejemplo, estas han sido dominadas como áreas grises. Constituyen uno de los aspectos más problemáticos en la vida cristiana. Estas áreas grises se complican aún más debido a la cosmovisión personal de cada creyente y a característica típica de nuestra naturaleza caída. A manera de introducción, a continuación mencionaremos algunas de estas áreas. Exactamente. Ahí es una introducción y subrayé que áreas en la vida diaria que no están bien delineadas o definidas en la palabra de Dios. ¿Pueden pensar en alguna? Vamos a ver varios ejemplos, pero de repente pueden pensar en uno. Usar falda, vestido para ir a la iglesia o usar pantalones siendo mujer. No es algo definido en la Biblia. Tener el velo. Tener tu pelo largo. Usar el velo, hay algo de doctrina ahí, así es que hay que ver, ¿no? Pero quieres tu pelo largo, usar aretes, no usar aretes, ¿no? Bueno, vamos a ver muchos aquí en esto, así es que eso subrayé, ¿no? Que son áreas grises que no definen bien la palabra de Dios. Ale, mamá de Julie, creo que nada más vas a estar escuchando, ¿verdad?
Michelle, puedes seguir leyendo, pero si decides que quieres leer, Ale, te damos chance. Sí, Elenita, sí puedo leer. ¿Sí puedes? Ya ves, eres mamá, ya multitask, ya puedes leer, darle de comer, todo. Eres señorita. Ajá, Intento. ajá. En primer lugar, nuestro egocentrismo nos lleva a ver las cosas que nos convienen como buenas y válidas. Y cuando alguien nos hace algún tipo de señalamiento en un área donde la palabra no usa un lenguaje prescriptivo, es una tendencia a responder diciendo que esa idea o principio no está muy claro en la palabra de Dios. Y eso puede ser cierto, pero eso no quiere decir que Dios no nos haya dejado principios que nos orienten en la toma de decisiones. A veces el problema es que si cada quien dice algo similar respecto a las áreas que afectan sus intereses y su forma de vivir, se hará imposible sostener conversaciones objetivas y bíblicas. Oh, ¿qué subrayarías en este párrafo, Ale? ¿Qué para ti es importante? Em, pues es importante para mí que dice que si cada quien opina lo que cree que le conviene, entonces no podríamos ser objetivos. Ajá. Y al principio, yo subrayé, nuestro egocentrismo nos lleva a ver las cosas que nos convienen como buenas y válidas. Y por eso luego es difícil de tener una buena comunicación, porque estoy pensando en mí y no en las demás personas, ¿no? Así es que cuando la palabra no usa un lenguaje prescriptivo en algo, es de un gusto, ¿no? Y a lo mejor a ti te gusta tener tu pelo largo y otros corto, pero no hay ley, ¿no? Que la Biblia lo diga, ¿no? Algunos dirían, no, hay que tener el pelo largo y argumentan y sacan fuera de contexto versículos, pero no hay base en toda la Biblia para eso. Por eso hay que ver toda la palabra. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere comentar en otra cosa que les sobresalió en ese párrafo? Pues vemos, por nuestro egocentrismo, pienso en mis gustos, luego no puedo platicar contigo, ¿no? Puede ser el tema, Elenita Chuy, puede ser el tema de los famosos tatuajes o del cigarro, ¿no? Que a veces eso puede ser causa de que los chicos, de que los jóvenes nos confronten, ¿no? Es que ahí no dice nada del tatuaje, no dice nada de no fumar, entonces como que porque es prohibitivo. Hay que ver si dice o no dice. Si Ujú, de dañar tu cuerpo, hay principios bíblicos para tomar decisiones, ¿no? ujú, Que usar droga sería dañar tu cuerpo. Entonces, tabaquismo es droga y te hace adicta. Entonces tienes que ver si eso agrada a Dios o no le agrada. Entonces sí, hay que ver cada caso. Sí, Ale Paez. No, sí, no, Lupita. Sí, Lupita, sí, yo tengo la mano levantada. yes. Ah, Sí, Ale. bueno, a mí me llama la atención, subrayé que no quiere decir que Dios no nos haya dejado principios que nos ujú. orienten en la toma de decisiones, Ajá. ¿no? Eso digo, no es que Dios no nos haya dejado principios. A lo Ajá. mejor no nos aclaran, pero sí hay principios. Y hay principios. A lo mejor no dice, puedes tener tatuaje, no puedes tener tatuaje, pero sí hay principios para eso. Eso es lo que estamos viendo. Así es que agárrense porque vamos a ver muchas cosas muy importantes para tomar decisiones sabias. Eso es lo que queremos. Íntegras. Sí, Lupita. Sí, gracias. Aquí dice que afecte sus intereses y su forma de vivir. Y Ajá. entonces yo creo que ahí es importante porque dice que sería imposible tener conversaciones objetivas y bíblicas. Entonces es que es necesario poner los ojos no en nuestros intereses, sino en lo que dice la palabra. A- Siempre. Ujú. aunque pudiera no estar tan claro, pero en alguna ocasión nos comentó el pastor Luis que tendríamos que pensar en qué haría Jesús en ese caso. Exactamente. Y qué bueno, porque siempre lo tenemos en nuestro lado. Siempre lo tenemos adentro, no nos deja. Por eso nos dio el Espíritu Santo que nos va guiando. Michelle.
Pues igual, ¿no? En la compra o el cambio de una casa, si es que vamos a seguir yendo a la iglesia o si nos vamos a seguir congregando o nos vamos a separar igual en un trabajo. Ujú. Pues sí, en todo hay decisiones y no dice compra esta casa, no compres la otra casa, pero hay principios bíblicos que nos ayuda a hacerlo. Era muy lindo. Ayer una de las jovencitas del grupo me preguntó, oye, ¿tú crees, lo ves bien si yo me pongo este vestido? Y me mandó una foto y me dijo, yo pienso que es muy ajustado. Y le digo, ¿y por qué crees que piensas que sea muy ajustado? Porque el Espíritu Santo vive en ti y Él te está diciendo eso. Entonces, ¿crees que Él qué te dice que haz, qué debes de hacer? A que no lo ponga. Pues entonces, ¿por qué me preguntas a mí? Él ya te dijo, ¿no? Sí. Él nos va guiando. Vamos a seguir leyendo porque hay mucho que vamos a ver. Es que Eh, ya me perdí porque vi que cambió de cuadro ahí. Michelle, ¿no leíste? No, entonces te toca, Michelle. Dice, por otro lado, nuestra preferencia en estilo de música, liturgia, eclesiástica, formas culturales, etcétera. Oh, espérame. Quita tu micrófono. Es que puse Ah, a, perdón. estaba con su micrófono puesta y de alguna forma te quitó a ti. A ver, quita tu micrófono y traten de mantener su para que se escuche mejor. ¿Ok? Por Adelante. por otro lado, nuestras preferencias en estilo de música, liturgia, eclesiástica, formas culturales, etcétera, nos llevan a juzgar las cosas de distintas maneras y dificultan el ponernos de acuerdo. Vas a leer más, pero quisiera subrayar nuestras preferencias en estilos de música, liturgia eclesiástica, ¿no? Formas culturales, ¿no? Nos lleva Ok. De igual manera, nuestros diferentes niveles, etapas de santificación nos hacen llegar a conclusiones distintas. En nuestra inmadurez a veces tildamos de no pecaminosas cosas que la Biblia declaran como tales, y otras veces nuestro legalismo típico de la falta de madurez nos lleva a clasificar de blanco o negro áreas que en verdad son grises. En la medida en que somos santificados, esas áreas grises comienzan a verse cada vez más clara en términos de cómo son en realidad, blancas o negras, o áreas donde podemos ejercer la libertad cristiana según nos dicte nuestra conciencia, pero amparados siempre en la palabra. Amparado siempre en la palabra, hay que subrayar, y también nuestros diferentes niveles o etapas de santificación. Más madurez en Cristo te da más discernimiento de lo que sea bueno y lo que sea malo. Estaba con alguien en el carro hoy y estaba oyendo un programa de radio mientras íbamos caminando y la persona que estaba dirigiendo la plática en el radio, mujer, era una mujer vulgar, hablando como un hombre, usando palabras como hombres usan en la calle. Y estamos estudiando un libro acerca de 10 cualidades de una mujer cristiana. Y le hice resaltar que ella no veía nada malo en la señora hablando así, hasta que le llamé la atención y dije, qué diferente es como ella habla de como nosotros siendo femeninas. Ella es un hombre en vestido de mujer, nada más. Ajá. Ella, no sé si todavía sea cristiana, asiste y pues está aprendiendo y está abierta a aprender en ciertas cosas. Ok, Alejandrina. Bueno, ay, perdón. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de viajar a África en el 2021 y hay congregaciones en donde bailan, pero y lo hacen de manera hacia Dios, pero de la forma como nosotros llamamos aquí el perreo. Y es algo que ellos lo hacen en su cultura. No es algo que ellos estén como faltando el respeto, porque ellos no lo ven mal. Y lo pueden bailar desde señoras, niños. Y aquí sí es otra cuestión de cultura. Otra de cultura, por ejemplo, es también en África.
hay muchas personas que se casaron con 4 esposas. Entonces, ¿cómo se van a divorciar? ¿A quién van a elegir para quedarse, no? O sea, son cosas que se van a enfrentar en países en donde la cultura es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Entonces, sí es bien importante acerca de, ay, perdón, son mis perros que se están peleando. Sí, es algo que se requiere mucho discernimiento, mucho consejo, mucho ir hacia la palabra. Entonces, bueno, son de las cosas que habla esta parte y que yo, bueno, sí he tenido la oportunidad de ver esa también como esa disyuntiva de saber qué hacer en esos casos, ¿no? Pero bueno, lo que quería compartir. Avanzamos en el libro. Y si no lo has leído, por eso, aunque lo hayas leído, presta atención porque Dios va a ir poniendo sí y no a esas elecciones. Ok, ya, ¿nadie más? ¿Habías querido decir algo, Lupita? Vi tu mano y después quitaste tu mano. Sí, gracias. Bueno, en alguna ocasión estaba tomando clases de aeróbics en el Naucali y ponían música, bueno, para moverse, para ejercitarse. El detalle es que empezaron a poner ya música que hablaba hasta como de infidelidad y si bien era un ejercicio, pues sí empezaba a llenar la mente de basura. Entonces, empezó a parecer incómodo. Yo tenía poco tiempo en la iglesia y me acuerdo que me acerqué al pastor Luis y a Robin y me dijeron, bueno, así propiamente como pecado no es, pero y me mandaron a oír un video, me acuerdo que hablaba y decía, bueno, ¿qué haría Cristo? Por eso comenté hace rato, porque a lo mejor a veces no nos queda totalmente claro, pero si vemos que hay un riesgo, que hay algo que podría no ser de buen testimonio para los demás, entonces es mejor no hacerlo, ¿no? Y que también nos puede contaminar porque, por ejemplo, estamos viendo que un hombre está bailando o se está moviendo enfrente de nosotros, de estarlo contemplando, pues tal vez no sea lo mejor para nuestros ojos, ¿no? Y vamos a ver varios principios a lo largo de este capítulo que nos va a poner en paz para tomar decisiones sabias y ser íntegras en nuestras decisiones. Así es que, sí, Gaby. Lo que sucede es que, por ejemplo, hoy precisamente en mi trabajo estaba con mi jefe y entró el jefe del jefe, el director comercial, Mero, mero. y le dijo que estaba enojado y más que enojado y empezaron a hablar majaderías estando yo ahí. Entonces yo me les quedé viendo porque dije, qué barbaridad, o sea, ya ni respetan ni siquiera cuando hay una mujer. Y yo nada más o sea, sí me dije qué barbaridad. Nada más me firmaron los papeles que me tenían que firmar y ya me salí, pero eso lo hacen ya de una manera y piensan que eso es lo más correcto. Todo el mundo habla ya con majaderías y a mí me extraña porque pues yo estoy en un lugar donde estamos en atención al público, pero ya les da igual a todo el mundo. Hace años no, pero ahora sí ya es normal para ellos. Y a mí me enoja mucho eso. ¿Y qué puedes hacer? Eso vamos a ver a lo largo de este estudio, ¿ok? Porque si no tienes que someterte a que la gente hable así enfrente de ti. Y tenemos, No, yo de hecho ya les he dicho varias veces que no. ya, oh, perdón. Ajá. Ya, perdón. Sí, sí, en varias ocasiones, incluso a mis compañeros les he dicho que eso no es correcto, que a Dios no le agrada. Y parece que cuando les dices eso, lo siguen haciendo más. Dios nos da gracia y vamos a ver cómo. Entonces, vimos ahí que nuestras preferencias en estilos de música, liturgia eclesiástica, formas culturales, todo eso puede ser diferente a los demás y nuestros diferentes niveles de santidad hace que veamos respuestas claras para tomar decisiones y cuando no tenemos madurez en Cristo, es más gris porque no sabemos, pero queremos madurar en eso. Por eso yo creo que es muy importante este capítulo y va a contestar muchas de las dudas que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, si algo es bueno o malo, o si debo de decir algo o no debo de decir nada. Así que vamos a seguir leyendo y subrayen lo último, amparados siempre en la palabra. Esa es la clave para tomar decisiones. ¿Qué dice la Biblia? Y ya me perdí dónde estamos, ya leyó, a ver, Gaby, pues ya estás arriba. ¿No has leído? ¿Quieres leer? Sí.
Dice, de igual manera, nuestros diferentes niveles y etapas de santificación nos hacen llegar a conclusiones distintas. En nuestra inmadurez, a veces tildamos... Oh, hello, ya leímos esto. Perdón, sigo. Nuestro grado de discernimiento espiritual también influye en el momento de juzgar. Cuando éramos más jóvenes, juzgábamos muchas cosas como buenas o apropiadas, porque nuestra falta de discernimiento no nos permitía emitir un mejor juicio. Lo mismo ocurre durante la época en que somos niños en la fe, pues aún carecemos de la sabiduría necesaria para determinar lo que es mejor o más apropiado ante los ojos de Dios. A continuación examinaremos varios pasajes bíblicos y principios de sabiduría bíblica que nos pueden ser de gran utilidad a la hora de tener que tomar decisiones. Ajá. Entonces ahí vemos que la etapa de santificación nos ayuda a tener más claro lo que es un área gris, y mano en mano con eso es nuestro grado de discernimiento espiritual. Nuestra madurez nos ayuda. Y aquí empezamos a ver algunos de esos principios, ¿ok? Entonces subrayan ahí nuestro grado de discernimiento espiritual, influye, ¿no? Y ahora vamos a lo que venimos. Alejandrina, no has leído, ¿verdad? Ok. Es que los cuadros se me cambian y ya no sé. Sí. Dios no es indiferente a ninguna de nuestras decisiones o actividades. Dios tiene una opinión de cada acción, de cada pensamiento y de cada decisión, buena o mala, pecaminosa o no, que podamos considerar. Si pudiéramos consultar directamente con Dios y conocer cuál es su opinión acerca de todas y cada una de las decisiones o alternativas que tenemos por delante, estamos seguros de que Dios nunca nos respondería algo como: la verdad es algo que no sé cuál de esas dos opciones sea la mejor. Un Dios que es omnisciente, conoce todas las alternativas y todas sus potencialidades, y por lo tanto, cada decisión que Él toma es siempre la mejor decisión, habiendo considerado todas las posibles opciones. Solo el ser humano, que tiene limitaciones para conocer las opciones pasadas, presentes y futuras, se encuentra con frecuencia ante opciones difíciles de escoger. Y ahí lo importante, Dios tiene una opinión de cada acción, de cada pensamiento y de cada decisión, buena o mala, pecaminosa o no, que podamos considerar. Eso subrayé, ¿no? Él no va a pensar, pues quién sabe, o déjeme pensarlo. Es lo mismo pasa cuando el Espíritu Santo, que vive en nosotros, nos va diciendo, como indicó a esta jovencita que me mostró el vestido, ella ya tenía la respuesta. Muchas veces buscamos a alguien que nos dirija la vida, y eso a veces hace que sea una secta. Por eso tenemos la Biblia, y el Espíritu Santo vive en nosotros para no caer en sectas, de no caer en, ay pastor, ¿qué debo de hacer? ¿Me caso con este chico o no me caso? Hay que hacer caso a principios bíblicos y ver lo que Dios nos está indicando. Nadie debe de dirigir nuestras vidas siempre diciendo, haz eso, haz aquello. Es personal. Podemos pedir consejos, pero siempre basados en la palabra. Adelante, Lupita. Escamilla. Porque ahora tenemos 2 Lupitas. Ya se había emocionado. Estamos en Como Bien, ¿verdad? Estamos en Como Bien. Como bien establece la Confesión de Fe de Westminster, Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Pablo nos llama a hacerlo todo, ya sea que comamos, bebamos o cualquier cosa, para la gloria de Dios. No nos cabe la menor duda de que Dios examina cada una de nuestras acciones y decisiones en términos de hasta dónde procuran la gloria de Dios. Y nada más examinar esa confesión de Westminster, tardaríamos una semana estudiando cada cosa, y eso no es el propósito de tenerlo aquí, pero sí es importante saber
que Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone, gobierna. Él está sobre todas las cosas, ¿no? Y el principio que nos da aquí para poder tomar una decisión en un área que no es muy claro para nosotros es, ¿lo puedes hacer para la gloria de Dios? Esta jovencita, ¿puedes usar este vestido para la gloria de Dios? ¿O te sentirías incómoda con Cristo a tu lado? Así como dijiste, Lupita, ¿qué haría Jesús? ¿No? ¿Puedo comer esto? ¿Qué haría Jesús? ¿Es para la gloria de Dios que yo coma todo el pastel de pay de queso? Puede ser muy rico, pero no glorifica a Dios. Así es que subrayen ahí, para la gloria de Dios es un buen principio para tomar decisiones. Y vamos a seguir leyendo para tener más. Y ahora en la fila de arriba, ya Gaby leyó, Alejandrina, Lupita, ¿leíste? Lupita, ya, Escamilla, Sí, no he leído. Ana María, ¿no has leído, Ana María? No. Sí, te toca. Dios y las áreas grises. Con frecuencia Dios nos habla a través de su revelación en términos tan absolutos que no deja brecha alguna para que pensemos en términos relativos. Consideremos a continuación estos pasajes. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué te dice ese versículo? Que, por ejemplo, si queremos hacer las cosas del mundo, son muchas de ellas desagradables a Dios. Ajá. ¿Quiere decir que no vas a tener una amiga que no sea cristiana? No. No. Pero la idea ahí es tener amistad, codear con el mundo, hacer lo que el mundo hace. Hacer lo que el mundo hace. Eso sí está mal. Entonces, estás enemiga de Dios, porque estás yendo en contra de lo que Él dice, ¿no? Así es. Entonces, si yo digo, yo amo a Dios, pero voy a la disco, yo estoy en los bares, yo veo películas de pornografía, entonces algo no concuerda ahí, ¿no? Sí. Estoy tratando de empatizar con todas mis clases. ¿Estás tomando el estudio? Conéctate. ¿Vas a faltar? Mándame resumen antes de la siguiente clase. Cumple, ¿no? Sí, es lo mismo que quieres para tus hijos, que vayan a la clase y que cumplan. Vamos a seguir leyendo con Ale Paez. Sí, a ver. Toda la epístola de Santiago parece estar escrita en términos similares. Si no creyéramos en la inspiración de la Biblia por parte de Dios, concluiríamos que Santiago tiene una personalidad radical y que eso hizo que escribiera de esa manera. En el versículo que citamos más arriba, las alternativas que se nos presentan son: somos amigos del mundo y enemigos de Dios, o somos amigos de Dios y enemigos del mundo. No hay términos medios. Ya eso, no hay términos medios. Y vamos a seguir leyendo. Ya Vicky leyó. Delia. Es muy claro. O eres amiga de Dios o amiga del mundo. Eso es muy claro. No te da tantito para ir para acá, pero vamos a ver qué más dice. De la misma manera que el Israel infiel buscó adorar al Señor y a los dioses de los cananeos, de la fertilidad y de la prosperidad, así cristianos intentan buscar a Dios y al mundo. Santiago dice que esto no es vacilación, es adulterio. Muchas veces las determinadas áreas grises son grises para nosotros, pero para Dios no tiene áreas grises. Dios siempre tiene una opinión definida de
cada situación en particular. Ahora bien, Santiago no es el único autor de la... Párrafo, que Ok. Santiago lo que dice es, si estás con el mundo, es adulterio, es ser infiel a Dios. Él no dice, no importa, es tantito, todo el mundo lo hace, así como dices, Gaby, todos maldicen, todos usan términos en frente de uno, ya no tienen un respeto hacia la gente, no, es adulterio, es blasfemia, es algo que no agrada a Dios. Y vamos a continuar leyendo con Ale Parra. Ale A ver, Parra. entonces, aquí estoy. Ahora bien, Santiago no es el único autor de la Biblia que escribe en estos términos. Con cierta regularidad, el apóstol Pablo usa en sus cartas un lenguaje muy similar. En la segunda carta de Pablo a los Corintios leemos lo siguiente: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Exactamente, muy claro. Por eso siempre trato de animarlas. Su mejor amiga debe de ser alguien que ame a Dios. Piénsalo, si puedes tener amigas del mundo, pero si más tiempo quieres pasar con esas amigas que amigas de Dios, algo está mal, porque puedes orar con esas amigas, puedes hablar de tu Dios que tanto hace por ti, generalmente no te permiten. Por eso nos dice, y pueden subrayarlo, no estés unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y eso habla de cosas íntimas, claro, amistades, sí, pero íntimas con creyentes. No es nada más en matrimonio. Y vamos a dejar ahora que lea Tere, y voy a dejar un gato salvaje que está queriendo destruir mi casa, lo voy a dejar salir, y Tere, tú sigues leyendo y ahorita regreso. Sí, en este texto, Pablo literalmente contrapone a Cristo con Belial, al creyente con el incrédulo y al templo de Dios con los ídolos. Aquí no hay nada gris, es una cosa o la otra. Las áreas grises tienen que ver con nosotros y no con Dios. Dios no es ambivalente, cambiante o relativista, y nunca lo ha sido, como afirma el mismo Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia de opinión. Vemos entonces el parecido entre el texto de Santiago y las palabras de Pablo en su epístola a los Corintios. Jesús mismo habló con un lenguaje similar. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No encontramos ningún tono gris en esta afirmación. Estamos con Cristo o contra Él, según lo expresado en este versículo. Si hay alguien que aún no ha definido su posición, si está con Cristo o contra Él, esa misma falta de definición lo coloca contra Cristo, pues de lo contrario, no estaría indeciso, sino que estaría con Cristo. En esos dos párrafos que te echaste, vamos a subrayar ahí qué tiene que ver Cristo con Belial. Es la misma idea, al creyente con el incrédulo. Claro, tenemos amistad, salimos con los incrédulos, pero nuestra meta siempre es: Dios, úsame para hablarles de Cristo, ¿no? Ale tiene sus amigas y juegan cartas o algo, ¿no? Pero yo sé, el corazón de Ale está buscando siempre pescar, siempre compartir algo. Aunque rechacen y rechacen, su deseo es hablarles de Cristo, ¿no? Para Dios no hay áreas grises.
¿Es una cosa o es la otra? Las áreas grises tienen que ver con nosotros, no con Dios. Él ve las cosas claras porque Él es 3 veces santo. Él hizo las cosas como deben de ser. Nosotros tenemos problemas en elegir qué es lo bueno. Dios no cambia de opinión, subráyenlo. Y en la página 251, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama, ¿no? No encontramos ninguna tono gris en esta afirmación. O eres o no eres. No puede ser ajonjolí de todos los moles, queriendo, yo tengo mi rosario y hago misas para mi esposo muerto, pero voy a la iglesia de la gracia porque predican la palabra, pero voy a tomar otra clase, así, o una persona que va a uno de mis estudios está haciendo y estoy orando por ella, porque es como uno piensa, pues voy a cubrir todas las bases, a ver si en algo, pero al hacer hoy estuve hablando con ella y le dije, claro, tú puedes estudiar este otro asunto de espiritualismo. Ellos aceptan que tú vayas a nuestra iglesia, pero aquí te voy a leer en Juan 20. Dice que Jesús hizo muchas otras cosas, pero lo que necesitas para la vida eterna ha estado escrito aquí en este libro. Este libro te limita a estudiar otras cosas. Las otras cosas no te limitan. Tú tienes que elegir. ¿Sí me explico? La Biblia sí pone límites. No puedes estar con Cristo y tener tu crucifijo orando a santos. No puedes. El tiempo te va a madurar y vas a aprender lo que la Biblia dice. Es como yo judía. El tiempo puso orden en mi vida de saber qué agradaba a Dios y qué no le agradaba. Antes, yo ayunaba en el día de Yom Kippur para agradar a Dios, para estar bien con Él. Cristo llegó a mi vida y leí en la Biblia que decía que ya no tenía que hacerlo porque Cristo pagó por mí. Puedo ayunar, pero no con el fin de que Él me perdone, porque ya me perdonó. Así, madurez te ayuda. Dios es muy claro en muchas áreas. No encontramos tonos grises en esta afirmación. El que no está conmigo está contra mí. Y no puedes estar en esto y en aquello y en el otro y decir, sí, estoy con Cristo también. Me acuerdo una vez, John MacArthur estaba viajando y se sentó junto a un musulmán. Y John MacArthur le predicó el evangelio y él oró según para entregar su vida a Cristo. Y la respuesta del musulmán fue al final, mira, ahora tengo a Cristo también. Y John MacArthur se dio cuenta que no entregó su vida a Cristo, porque no tienes a Cristo también. Es Cristo y nada más. Y estoy orando por esta amiga que va a mi clase, que Dios abra ese entendimiento, que el cariño que hay entre nosotros nos dé gracia para compartir eso. Por eso estoy súper contenta. Tere está en la clase con nosotros, con ella, y ahora Lupita se va a unir, y son 2 hermanas que van a hablar, claro, van a dar sus ejemplos. Y yo digo, Dios, penetre el alma de esta amiga para que quede claro lo que es el evangelio, las buenas nuevas. Y no sé si alguien aquí hace lo mismo. Estás aquí en la clase y picas otra cosa y otra. No, es Cristo, nada más. Patti. Yo quería comentar que cuando yo recién recibí a Cristo, pues yo lo recibí era una fraternidad, no era una iglesia. Entonces, tenía compañeras pues que tenían de diferente religión. Y yo practicaba la religión católica. Y así estuve muchos años, como 8 años ya yo con Cristo en mi vida, y yo seguía yendo a la iglesia católica. Y en una ocasión, una compañera me regala una veladora. Y me dice, ya la encomendé a quién sabe quién. Y me dice, para que tengas novio. Y yo llegué a la casa y la guardé. Pero un día me acordé que tenía la vela y la prendí. Pero yo me la prendí y me fui
al cuarto y yo estaba leyendo la palabra y cuando estaba leyendo decía, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y yo me paré, apagué la vela y que la saco. Y pues bueno, eso es lo que hace la palabra. Dios te abrió los ojos, Pati. Y eso es todo lo que estoy orando por esta amiga que va a las clases. Porque yo le digo, difiero contigo, no creo que eso sea bueno que tú estudias. Ah, sí, pero es muy bonito, sí, así es Satanás, se disfraza como el ángel de luz, prende este veladora y tendrás novio. Sí, te ofrece lo que quieres oír, pero no es la verdad, es verdad con mentira. Ujú. Vamos a continuar leyendo, ya que estás arriba, Pati, sigue leyendo. Voy. Algo similar se evidencia en la carta de Pablo escrita a los Gálatas. El apóstol estaba tratando de ayudarlos a entender que en la vida cristiana existe un conflicto permanente, sin áreas grises, entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, los cuales siempre estarán en oposición el uno del otro. Pablo lo expresa de la siguiente manera, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Gálatas 5:17. Una vez más podemos observar que para nosotros existen las áreas grises, pero es obvio que no para Dios. Cada cosa que hacemos o alimenta la carne o alimenta el espíritu. El espíritu y los deseos de la naturaleza carnal son irreconciliablemente opuestos el uno al otro, lo que da como resultado conflicto en la vida del creyente. El deseo de la carne es tan contrario al espíritu que con frecuencia no podemos hacer lo que queremos. Romanos 7 del 15 al 16. Entonces, comenzamos a ver que Dios no tiene nuestras mismas criterios a la hora de juzgar. Las áreas grises muchas veces aparecen porque estamos buscando la manera de hacer lo que a nosotros nos place sin tener que sentirnos culpables. Ahí vamos a subrayar en la mitad. Una vez más podemos observar que para nosotros existen las áreas grises, pero es obvio que no para Dios. Él no tiene áreas grises. Nosotros somos con el problema de la visión. Nosotros, por nuestra falta de ser espirituales, nuestra falta de crecimiento, nuestra falta de estar entregados a Cristo, estamos buscando más bien la carne. Y mire cómo lo dice. Cada cosa que hacemos o alimenta la carne o alimenta el espíritu. ¿Cuánto tiempo invertimos alimentando la carne? ¿Y cuánto tiempo pasamos alimentando el espíritu? Conectarnos a una clase, asistir a una clase, alimenta el espíritu. Y me impactó 2 hermanas que no han estado en una clase presencial. Me dijeron, necesito estar en una clase presencial. Quiero ir el jueves, ¿no? Y me dio tanto gusto porque necesitamos, o sea, si no podemos, porque ya la hora y las distancias, estamos en Zoom, es mejor que nada. Y muchos trabajan y no pueden, pero siempre es mejor en presencia, siempre es mejor el toque físico viéndonos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para alimentar las cosas de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes tu tiempo con Dios a solas? ¿Estás buscando, orando Dios que testifique a mis compañeros del trabajo? ¿Te necesitan? ¿Qué puedo hacer? ¿Llevo folletos? ¿Hago galletas y les regalo y con un versículo, dulces, algo? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y subrayé ahí que eso es lo que causa conflicto a la vida del creyente. El problema de qué estoy alimentando más. Y cada uno somos responsables para examinar nuestras vidas. ¿Qué estamos alimentando más? Yo no soy quien para juzgarte, ¿no?
trato de sacar el látigo y conéctense, lleguen a la hora. Moanda tiene una excusa de su cumpleaños hoy, por eso llegó tarde. Ah, ¿verdad? Sí me di cuenta, pero pues es su cumple, ¿no? Tengo que perdonarla. Pero busco cómo invertir en sus vidas para que eligen las cosas que son del espíritu, ¿no? Y ver que Dios no tiene nuestros mismos criterios a la hora de juzgar. Las áreas grises al final muchas veces aparecen porque estamos buscando la manera de hacer lo que a nosotros nos place sin tener que sentirnos culpables. Yo quiero hacer esto, ¿no? Muchos de ustedes saben que tuve un conflicto en la iglesia por repartir los dulces, que siempre lo hago porque quiero saludar a la gente y darles algo para darles la bienvenida o qué bueno que llegaste a la iglesia y saludarles. Y desafortunadamente hubo un problema con otra hermana que hizo lo mismo, pero con mal gusto y le dijeron que no lo hiciera. Y otra chica me dijo, ya ves, ya no puedes repartir tus dulces. Pero los ancianos me dijeron, sí puedes hacerlo, es que tú lo haces bien. Ella lo estaba haciendo mal. Así es que, qué importante es ver que hay líderes que pueden dirigirnos. En mi corazón, Dios sabe, yo estaba dispuesta. Si los líderes me dicen que no lo haga, no lo hago. Dios conoce nuestro corazón. Y antes de ver si mucha gente nos va a criticar de hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que la palabra nos indica? Y nos ha puesto líderes para guiarnos también. Y eso vamos a ver. Entonces, vemos que Dios no tiene el mismo criterio que nosotros en muchas cosas. ¿Qué tiene de malo? Vamos a seguir leyendo. Ahora con quien no ha leído, creo que ya dirá Diana Miranda. Hay que quitar el micrófono. Me pasa, perdón. Dice, ¿qué tiene de malo? Hace muchos años tuve una conversación telefónica con alguien que residía en el extranjero y ella me comentaba que su hija, quien confesaba. Sí, perdón. Quien confesaba ser creyente estaba en una relación amorosa con alguien que hasta donde sabía no era creyente y que ambos querían casarse. La madre me dijo que en esa conversación el pastor, sé que en nuestra iglesia no se puede hacer, dice, pero habrá alguna forma en que mi hija se pueda casar según aquí en el país, perdone, dice, luego de su comentario, le pregunté que se pueda. Ay. Vamos a dejar que Lupita Cedillo sigue leyendo, ¿ok? Sí, perdón. Sí. Dice, pero ¿habrá alguna forma de que mi hija se pueda casar aquí en el país? Luego de su comentario le pregunté, ¿no dijo usted que el novio de su hija no es creyente? Y ella me respondió que efectivamente el joven no lo era. Entonces le comenté que el problema no era si ellos se podían casar en nuestra iglesia, IBI o en otra iglesia. El problema estaba en que el novio de su hija no era creyente, a lo que me contestó, es que eso sería para el año que viene. Entonces le dije, no importa si la boda es el año que viene, es ahora que ella está en yugo desigual. Estamos hablando de un problema actual, no de un problema futuro. ¿Se da cuenta de cómo de repente comenzamos a buscar soluciones a problemas pecaminosos a través de atajos que también son pecaminosos? En ese caso, desplazamos el problema de hoy para el año que viene, pero el problema no está en el futuro, sino ahora en el presente. Oh, y eso es una realidad en muchos casos, ¿no? Y subrayé ahí, se dan cuenta de cómo de repente comenzamos a buscar soluciones a problemas pecaminosos
a través de atajos que también son pecaminosas, ¿no? Es como decir, una hermana puso hace tiempo, ya no está en nuestro grupo, pero puso en el chat, oren para que mi hermano me ponga en su nómina, para que me pueden dar el seguro social porque necesito operarme. ¿Cómo vamos a orar que su hermano le ponga en nómina de su trabajo cuando no trabaja? Ahí, eso es ilegal, es deshonesto. Digo, y te van a matar en la cirugía porque estás haciendo algo que no agrada a Dios, no lo hagas, ¿no? Pero ves, pedimos algo que no es algo que es honrable. Tenemos que hacer algo todo correcto. Siempre pregunto porque pues no conozco todas las leyes aquí. ¿Y eso es honesto? ¿Eso se permite el gobierno? ¿No? Entonces se da cuenta de cómo, subrayalo, de repente comenzamos a buscar soluciones a problemas pecaminosos a través de atajos que también son pecaminosos. Así como en nuestra iglesia, un chico estaba manejando y se accidentó y no traía su licencia. Llegaron sus papás y la mamá mintió, personas que están en nuestra iglesia, y dijo al seguro que ella estaba manejando. Y el esposo era como Ananías y Zafira diciendo, sí, es cierto, ella estaba manejando. Y yo sabía la verdad, y él mintió, y ella mintió, y el chico mintieron para que el seguro tuviera el accidente. Y confronté a este señor, digo, dilo a los líderes lo que hiciste, eso no está bien en los ojos de Dios. Pero tratamos de arreglar la situación a nuestra manera y no nos puede ir bien. Lupita. Gracias. Comentaste hace un rato qué importante es que no solo estemos viendo a través de Zoom en los estudios, sino asistir, ¿no? Sin asistir presencialmente. Sin embargo, el pastor Paul Washer comentaba en alguna ocasión que era muy importante más bien visitar también a los hermanos en sus casas, porque ahí es donde está la realidad en cómo se vive diario, cómo se toman las decisiones todo el tiempo. O sea, realmente ahí es donde se puede dar cuenta, ¿no?, de cómo se está viviendo, ¿no? Porque tal vez podría ser que el fin de semana también pongamos una careta, ¿no? Un comportamiento especial y todo bonito en la iglesia o en el estudio, ¿no? Pero tal vez en nuestra casa la realidad es otra. Exactamente, ¿sí? Y si eso sientes en tu corazón que Dios te está llamando que tú lo hagas, júntate con Lupita, porque ella ya lo está haciendo. Por eso a mí me gusta invitar gente a comer, ¿no? Para que vean cómo vivo, porque muchas veces desconocemos cómo es la vida de la otra persona. Y quiero conocerte, así es que si tienes tiempo y quieres venir a comer, dime cuándo. Y recuerden, soy soltera, no tendrás un gran lujo, a lo mejor compro pollo rostizado, pero comeremos juntos en casa y verás cómo está mi casa, ¿no? Vamos a seguir leyendo ahora con José. En mi libro. Sí, Elenita. Cuando lidiamos con los jóvenes, al encontrarnos con algún área gris, es frecuente que ellos nos pregunten, ¿qué tiene de malo? A nuestro entender, esa pregunta es muy limitante si de verdad queremos saber que tiene algo de malo, pues esa no es la única pregunta de importancia que debemos hacer. Junto con esa pregunta debemos también preguntarnos, ¿qué tiene de santo? La primera pregunta, ¿qué tiene de malo? Busca encontrar de qué manera se parece eso que estamos haciendo a Satanás. La otra pregunta, ¿qué tiene de santo? Tiene como propósito descubrir de qué forma eso que queremos hacer se asemeja a Dios. Cuando analicemos que tiene algo de santo, podremos entender mejor lo que eso tiene o no de malo. Exactamente. Así con una chica en mi otra iglesia de donde iba, ella, al hablar con ella de su entrega y su santidad, me dijo, Elena, yo no estoy fornicando, yo no estoy mintiendo, yo no estoy, qué bueno que no estás haciendo nada de eso, pero qué bien estás haciendo de santo. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás
tratando de agradar a Dios en tu vida? La pregunta no es qué tiene de malo, qué tiene de santo. ¿Lo haría Jesús a tu lado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Me daría vergüenza que él me viera viendo esa película? Pues mejor no lo vea, ¿no? ¿Me daría pena que él me vea con esas personas riendo de sus chistes de doble sentido? Mejor cambio el tema o no estoy con ellos, ¿no? Y aún en tu trabajo, ¿no? ¿Qué tiene de tanto? ¿Cómo trabajan? ¿Lo haces para Dios? Todo. Porque puedes hacer las cosas como mucha gente en sus trabajos, a ahí se va. O puedes hacerlo para la gloria de Dios y eso va a resaltar delante de los ojos de los demás. Vamos a continuar leyendo entonces. Subrayan ahí qué tiene de santo. Es una buena pregunta. Otro principio para poner ahí y preguntarnos al tomar una decisión, ¿qué tiene de santo? Que yo mienta al seguro para que me cubra el accidente. ¿No? ¿Qué tiene de santo? Que me pongan en una nómina donde no trabajo para que me cubra el seguro. Pues nada, no tiene nada de santo. Entonces, si lo haces, sufrirás las consecuencias. Tendrás que rendir cuentas a Dios. Vamos a seguir viendo ahora con Maru. No te Susana Wesley, la madre de los hermanos Charles y John Wesley, en una ocasión le dio la siguiente definición de pecado a uno de sus hijos cuando éste preguntó qué era el pecado. Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o que te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. ¿Continúo o ya? Vamos a subrayar lo que era su definición. Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, ¿no? Altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurece tu apreciación a Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales, ¿no? Lo haces como el mundo lo hace. Bajas la guardia, ya no estás velando, quizás. Lo que estudiamos en cuanto a la tentación. Adelante, Martita. Ok. Si algo debilita nuestro razonamiento, esa alteración nos coloca en una posición de vulnerabilidad que nos impide decidir con sabiduría entre las cosas sagradas y las pecaminosas. En ese momento ya no estamos caminando sobre terreno santo, luego de que algo logró alterar la sensibilidad de nuestra conciencia, de repente estamos dispuestos a hacer cosas que normalmente no haríamos porque irían en contra de nuestra conciencia. Cuando esto ocurre, eso que altera nuestra conciencia se convierte en pecado para nosotros. Exactamente. Quiero comentarte algo. Yo trabajé por 40 años en agencias de viajes. Viajé muchísimo y dentro de los tours y todo esto era una forma de aprender yo porque yo mandaba mucha gente fuera y obviamente tomaba todos los tours. Y entre todos los tours, porque pues, es bien sabido, las obras de arte están en las iglesias. Yo nací en un hogar cristiano desde siempre, pero no me parecía mal porque lo veía como un arte, como ver la Catedral de San Pedro, las pinturas, los frescos de Miguel Ángel, todo ese tipo de cosas están dentro de las iglesias en Roma y en el mundo en general. Inclusive en Moscú fuimos a las iglesias de ellos porque lo consideraba parte de mi nutrición para poder explicarle a mis clientes y que pudieran viajar y lo disfrutaran. Pasaban muchos años y yo seguía asistiendo
a los tours cuando te incluyen las catedrales y en algún momento cuando estando en Barcelona nos dicen el guía, aquí está el pilar por donde se apareció la Virgen del Pilar. Y después de tantos años sentí como un escalofrío y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy confundida entre la cultura y estoy confundida entre mi trabajo. No estaba confundida, yo estaba bien segura que lo que hacía no ofendía a Dios, pero estaba viendo que cada vez las iglesias eran más y más. Y tuvimos el deseo de ir a Jerusalén. Moisés, mi hijo, es pastor de una iglesia en Seattle y dijo, pero no me gustaría que fueran con las guías normal como mi mamá vendía sus viajes, porque van a decir cosas muy pegadas al catolicismo y yo sí quiero explicarles pues las cosas como están. Entonces, eso es de las cosas que ahora, y leyendo esto, yo empecé a sentir que hemos ido mi esposo y yo a otras excursiones y cuando te dicen, llegas a la iglesia y entran, nosotros ya no entramos. ¿Por qué? Porque te das cuenta que haces cosas como tan naturales, como tan culturales, pero no te fijas que estás ofendiendo a Dios porque la gente va y adora. ¿Ok? Por Esa eso, es una experiencia que yo viví por muchos años. eso dice aquí, si algo debilita nuestro razonamiento, te hace insensible y estás diciendo nada más por arte. Es lo mismo en hacer yoga. No puedes hacer Yo no yoga, hago yoga. Sí, no. la influencia de la filosofía atrás de eso, porque ahí está y entras y quieres ver el arte, pero ahí hay adoración al enemigo. Entonces, por eso subrayé ahí, si algo debilita nuestro razonamiento y nos impide decidir con sabiduría entre las cosas sagradas y las pecaminosas, otro principio, hay que separarlo y no hacerlo. Ajá. Por supuesto. Yo lo mezclaba entre mi trabajo, porque no lo veía mal, pero, y lo veía muy cultural, lo veía la construcción, pero de verdad cuando entramos a Barcelona y vi eso, dije, Señor, estoy muy mal, me estoy equivocando, ¿por qué entro aquí? Pues no, si quiero ver, fuera arquitecta y quisiera ver la construcción antigua y todo, pues es otro tipo, no estoy entrando como a venerar, como que no me había dado cuenta por años, muchos años. Fue tu decisión. Cuando nosotros los misioneros fuimos y tuvimos nuestra reunión de cada 4 años en España, nos llevaron a las iglesias en España, en donde estuvimos en un pueblito. Y yo pensé, para ver el arte. Y a mí no me gustó. Y yo salía rápido. Dije, no era para que yo juzgara el que quería apreciar el arte. No. Cada uno tiene que tomar su decisión. No es para juzgar al otro. Dios te dio esa convicción con el tiempo, ¿no? Sí, porque yo estaba guiando a mi grupo que llevaba y entraba junto con los guías y con el grupo. Yo no los guiaba, pero yo los acompañaba en los viajes y en mis vacaciones también. En fin, pero cuando como que el Señor ha dicho, no has visto bien, Marta, no has visto a dónde estás entrando. Dios te abrió los ojos y lo viste. De gracias a Dios por eso. Elizabeth, ¿puedes seguir leyendo? Sí, hermanita. De igual manera, si algo oscurece nuestra apreciación de Dios o oscurece nuestra pasión por las cosas espirituales, eso se vuelve pecado para nosotros porque le está robando a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Cuando esto ocurre, ha habido un desplazamiento de Dios, quien ahora es menos valorado. La realidad es que muchas cosas materiales nos roban la pasión por las cosas espirituales, porque nos hacen sentir importantes, nos llenan de significado o solo porque satisfacen nuestros deseos y anhelos. En cada uno de esos casos, el problema está en que Dios dejó de ser la fuente de nuestra satisfacción. Aquí hay otro principio para tomar decisiones, ¿no?
Si algo oscurece, subrayenlo, nuestra apreciación de Dios, oscurece nuestra pasión por las cosas espirituales, eso se vuelve pecado para nosotros, porque le está robando a Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Entonces tienes que pensar, ¿puedo ir ahí y apreciar a Dios y lo que Él ha hecho, o algo va a tomar su lugar, ¿no? Muchas cosas materiales, subrayen, nos roban la pasión por las cosas espirituales. Veo lo grandioso que es esto y no veo el pecado atrás de todo eso. Así lo que estaba diciendo Martita. Y el problema, Brian, Dios dejó de ser la fuente de nuestra satisfacción. Lo grandioso, nada más viendo los edificios, ¿no? Por eso creo que Jesús dijo, cuando estaban admirando el templo de Jerusalén, Él dijo, lo van a destruir en 3 días, ¿no? Y yo lo voy a levantar, ¿no? ¿Ves esa piedra? No, es piedra. Ok, patinaba y luego Ale Parra. A mí me pasó algo un poco similar cuando trabajaba. Iba a Palacio de Gobierno a unas reuniones y como llegué temprano, me pasé a la catedral y dije yo, pues para que no me esté dando el sol, me pasé ahí en lo que llegaba mi jefe. Y pero entro a la, no sé si es catedral o qué, pero bueno, entré ahí. Y entro y empiezo a ver que habían puesto candados y cosas ahí de la idolatría que llevan. Y empecé con un dolor de cabeza horrible, o sea, de repente sí empecé a estar ahí, me empezó a doler muchísimo la cabeza. Me salí y como yo tenía que seguir esperando, me pasé al otro lado, que seguía siendo catedral, pero ahí estaban impartiendo la misa, entonces había como una grabación de la palabra de Dios y se me empezó a quitar el dolor de cabeza. Y entendí en ese momento que, o sea, la parte donde no está la palabra, donde estaba toda la idolatría, yo no la toleré. Me tuve que salir de ahí y fue tan marcado para mí porque de inmediato se me quitó. Sí. Y así es, tenemos que examinar cada uno de nuestras vidas. Sí, Ale Parra y después Ale Paez. Bueno, a mí mi experiencia en donde estoy trabajando, pues obviamente tenía un jefe, una jefa, ¿verdad? Que pues son los presidentes del municipio. Y bueno, pues ellos como buena deferencia nos invitaban a que fuéramos, por ejemplo, pues ellos son devotos de la Guadalupana y tarará. Entonces nos invitaban a que fuéramos a todos los que éramos de confianza, allá, ¿no? Ya saben a dónde. Entonces, yo consulté todo esto, por supuesto lo hablé con los pastores, con Luis, luego lo hablé con Toño, en fin, ¿no? Platicamos. Entonces ellos me dijeron, mira, pues yo, o sea, voy, no voy, o sea, mi corazón no me interesa ir, pero es parte de mi trabajo, de que es gente para la que trabajo y todo, y pues va todo el grupo y va todo el mundo ¿no? Y me están invitando como una deferencia, ¿no? Entonces me decían, mira, si tú vas, realmente no tiene nada que, o sea, si en tu corazón está el Señor, y si tú entras a un lugar como ese, X, porque pues en un momento dado es por trabajo, es por algo que no es que tú vayas a ir porque lo quieres adorar a otras cosas y creas en eso, sino que tu corazón está en otra parte. Entonces, como en 2 ocasiones sí fui, y ¿sabes lo que hice? ¿Saben lo que hice? En lo que estaban en sus rollos y sus rituales, y yo también fui católica, mi corazón todo el tiempo y mi mente estuvo orando, repasando versículos. O sea, mi corazón estaba con Dios, no estaba ahí. Y bueno, entonces yo cumplí con una cosa, pero pues con lo principal, yo cumplí con Dios. Entonces los pastores me dijeron, si tu corazón no está ahí, si tu mente no está ahí, o sea, hay cosas que tienes que cumplir en tu trabajo, ¿no? Ahí empieza el pecado, como dice. Ale Parra. Sí. Paez. Ale Paez, ya me hice bola. Ay, perdón. No, Ale. Pues yo nada más también tuve una experiencia con una amiga que le gustaba mucho ir a los museos y eso,
Fui con ella y estaba así como maravillada. ¡Qué maravilla! Mira, qué precioso. Y yo le dije, pues ¿sabes qué? Que ese don se los dio Dios y el precioso es Dios, no los hombres. Dios usa a los hombres para eso. Lo dirigiste hacia Dios para dar gloria a Dios. Claro. Pues eso era. Pueden comentar, pero vamos a terminar hasta la otra página. Así es Oye, que, nada más agregar algo, pero fíjate cómo Dios encamina las cosas. Después de un tiempo, ellos como saben que yo no soy católica ni nada de esas cosas, ya no me dejaron como de invitar, como que ya no me dijeron, como que ya fue general. Entonces yo hace 2 años que no tengo que ir ahí y ya no voy. dijeron, Como Dios también te ayuda cuando ve tu corazón, ¿no? Y dice, a ver, ya, ¿no? Ya pasaste la prueba, ya, ahora, ¿no? Ya no tienes que lidiar con eso. Camilla, ¿querías decir algo? Vi tu mano y lo bajaste quizá para terminar el párrafo. Es que este capítulo es súper interesante y importante para nuestras vidas. No vamos a ir muy rápido, pero quiero llegar al fin de este capítulo, de este párrafo, ¿no? Ok, bueno, nada más quería comentar que hay situaciones, por ejemplo, el velorio, ¿no? Donde está el rosario, y a veces son situaciones en las que tenemos que estar, aunque no quisiéramos estar, y está la familia, y a veces tenemos que estar ahí, pero como decía Alejandra, ¿no? A lo mejor ahí estar orando nosotros en lugar de hacer el rosario, o a lo mejor se casa la sobrina y están ahí en la iglesia católica y hay que acompañarlos, y es vamos a decir que un compromiso estar ahí con la familia. Entonces, creo que son momentos en que, pues, estamos ahí, pero no estamos, ¿verdad? Porque nuestro pensamiento, nuestra mente está en Dios. Y eso va a ser la decisión de cada una. Alguno dirá, no voy a ir porque no apoyo lo que está haciendo. Otro dirá, no, sí voy a ir, pero no voy a participar. Es que depende de tu corazón y con qué motivo y para quién lo haces, si es para la gloria de Dios o no. Vamos a continuar leyendo 2 párrafitos más. Voy a pedir a Leo, Javier, que leas. Delia, Monday. No te escucho. Podía comentar de que la vez pasada fui a un baby shower y pues en ese baby shower pues todos hacen lo ritual del baby shower, ¿no? Pero lo que sí es que compré una bolsa al final para llegar pronto al baby shower, y en la bolsa tenía una inscripción que hablaba de Dios sobre la maternidad o Dios en la maternidad, y a mí me asombró mucho que nada más compré la bolsa, rápido la llevé y le leí lo que tenía el mensaje que estaba dando Dios. Entonces me permitió leer un versículo de los niños y pues fue algo que todos guardaron silencio, y pues claro, es un baby shower del mundo, pero Dios en ese momento trabajó en uno. Ajá, gracias a Dios. Hay momentos así cuando Dios nos va a mostrar cómo compartir. Ok, adelante, Leo. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre nuestro espíritu, esto es lo que Gálatas 5:17 nos enseña, se convierte en pecado para nosotros, sin importar cuán bueno sea en sí mismo, según las sabias palabras de Susan Wesley. Es decir, puede que algo sea muy bueno e incluso santo, pero si causa este efecto en nosotros, de inmediato se convierte en pecado. El púlpito puede llegar a ser algo pecaminoso si comienza a alimentar el ego del predicador. Si traen al principio ahí, cualquier cosa que aumente el poder a la autoridad de la carne sobre nuestro espíritu, ¿no? Se convierte en pecado para nosotros, ¿no? Y el último, el púlpito, hasta esta clase, cuando doy estudios, puede llegar a ser algo pecaminoso si comienza a alimentar el ego del predicador, ¿no? Por eso, cuando pienses en tus credenciales, dile a la gente, soy una pobre pecadora intentando vivir para Cristo. Si se te sube que tú eres más que eso,
es pecado. No, no queremos eso. Y último ahí, ¿quién quiere ser la última que no ha leído, que quiere leer? Ok, Ruth, ganaste a Maggie. Maggie quería, pero Ruth, tú, entonces que te toca. Así pues, podemos definir el pecado en términos académicos y decir que el pecado es errar el blanco, definición que se deriva del vocablo griego amartia, o que el pecado es cruzar una línea marcada, parábasis. Pero más allá de las definiciones, tenemos que considerar que en ocasiones habrá cosas que deseemos que quizás no sean pecaminosas en sí mismas. Incluso en algunas de ellas pueden ser santas, como el ministerio, pero que tienen el potencial de convertirse en pecado para nosotros si permitimos que tomen el lugar que solo le corresponde a Dios. Ahí está la clave, que permitimos que tomen el lugar que solo le corresponde a Dios. Estar casada no es pecado, pero si tu esposo llega a ser más importante que Dios, es idolatría y es pecado. Tener un hijo no es pecado, ¿verdad, Ale? Pero si Julie llega a ser más importante que Dios en tu vida, más importante que tu esposo en tu vida, entonces tenerla es un pecado. Erika quería decir algo y después Michelle. Erika, ¿qué querías decir? ¿Puedes quitar el micrófono? Quería leer lo último, pero bueno, aprovecho para compartir también que cuando mi mamá falleció, pues ya sabes que en los funerales pues se practica la misa y que llega el sacerdote, que comulgan. Entonces, pues yo no quise hacer nada de eso porque, pues porque sabemos que no podemos hacerlo. Sin embargo, pues tuve que estar ahí porque pues son protocolos, ¿no? De la misma funeraria y no podía yo irme, sino se me hizo difícil porque estaba la gente viéndonos, éramos ahora sí que al centro de la atención porque éramos las hijas, ¿no? Y teníamos que hacer lo que el sacerdote nos estaba indicando, pero yo no quise hacer nada de lo que hacía el sacerdote y pues fue a la vez difícil porque me sentía observada y, y pues besar la caja donde estaba mi mamá y todo eso pues fue muy fuerte porque pues mi mamacita ya era creyente también, pero yo sé que a ella no le hubiera gustado nada de eso. Y pues mucha fortaleza, ¿no? Para estar dentro pues los requisitos, ¿no, Elenita, que lleva la funeraria? Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer cuando una funeraria pide que hagas cosas que Dios dice claramente que no le agradan? Hay que obedecer a Dios, pero con gracia, ¿no? Y Dios nos va a bendecir. He ido a muchos velorios, hacen la misa, están diciendo el rosario y no participo. Y gente luego me ha preguntado, noto que tú no participas y me da oportunidad para decirles, es que creo en el Dios vivo y yo sé si esa persona ha confiado en Cristo como su Salvador, no tengo que decir ni orar ni repetir algo, o está en el cielo o no está, está en el infierno, por lo que ha hecho aquí en la tierra. Tú has entregado tu vida a Cristo y usarlo para testificar, ¿no? Qué emocionante es ese capítulo. Michelle, ¿querías decir algo? Y luego Ale Parra, ¿y quién va a querer orar para dar gracias que ya pasamos la hora y están picadas? Espérense hasta la semana. ¿Qué leyendo? Si no leyeron el capítulo, ahora sí se picaron, ¿verdad? Lo sabías, lo sabías. Sí, perdón, Elenita, estaba escuchando que a veces nosotros conociendo la palabra también pues, cometemos algunos pecados e idolatría, ¿no? Entonces, bueno, estaba escuchando a la hermanita, pero cuando se murió mi papá y mi hermano, yo conservaba las cenizas de mi papá y de mi hermano. Ellos se murieron en un lapso de 2 meses y medio.
Entonces, pues, mi esposo me hizo llevar las cenizas de mi hermano junto con las de mi papá. Entonces, pues, aún conociendo las escrituras, yo quería estar siempre yendo al panteón cada semana, ¿no? Aunque yo se entendió, sí entiendo la palabra, pero pues sí estaba actuando en un pecado, hasta que de una forma increíble Dios me quitó esa situación. ¿Cómo me la quitó? Pues, pues increíblemente se robaron la ceniza de mi papá y mi hermano. Entonces, inicialmente estaba muy molesta, pero después comprendí que Dios tuvo que quitar de raíz algo que estaba yo cometiendo pecado y estaba quitando su lugar. A veces tiene que actuar de manera pues radical en nuestra vida para hacernos entender que Él es el primer lugar. Entonces, Sí, bueno, era lo que quería compartir. el enemigo aprovecha de nuestro duelo y pensamos que vamos a agregar algo, a dar algo a nuestro querido ser humano que murió. Cuando si conocemos la verdad nos libra de todo eso y descansamos. Ale Parra, y luego si puedes guiarnos en oración y cerrar. Gracias, Helen, gracias, hermanas. Mira, la verdad es que no sé si es el momento o más adelante, pero si quisiera, yo tengo dos preguntas. Ok, vamos a hacer esas preguntas y a anotar y todos tienen tarea de contestar sus preguntas. Tarea. Sí, por favor. Yo tengo dos preguntas. La primera es respecto a un funeral. A mí nunca me ha tocado ir a un funeral de un hermano o hermana cristiana. Todos los funerales que he ido siempre han sido de gente incrédula, siempre. Solamente uno que me parece que sí recibió al Señor y que yo di testimonio ahí de la palabra del Señor. Y de hecho, como era muy buen amigo, pues pude hablar yo de la palabra con la palabra en la mano y leer versículos y leer textos, ¿no? Pero trato inclusive de hablar, ¿no? Cuando voy a esos funerales o cuando voy así, pero vaya, son de gente incrédula, son de gente que yo sé que no estaba en el Señor. Nunca me ha tocado uno cristiano. Y lo mismo bodas, es la segunda pregunta. Entonces, ¿qué se hace en uno cuando uno es creyente? Porque yo digo, bueno, el día que yo me muera, que pues ya mejor ya, digo, ya no me importa dónde quede yo, ¿no? Pero hay algo que cristianamente, ¿cómo son los funerales cristianos y las bodas cristianas? O sea, es algo que nunca me ha tocado experimentar, pues. Pues es algo muy personal, cada uno puede hacer lo que quiera hacer y dejarlo dicho para que la gente respete sus deseos, ¿no? Es exactamente lo que quisiera yo hacer. Van a alabar al Señor, contar los chistes, todo lo que quieren, todo lo que vivimos, compartir los momentos felices y alabar al Señor, porque yo voy a estar más feliz que ustedes. Cantamos. Cantar alabanzas. Cantamos Sí. alabanzas. Cantamos alabanzas. Predica el pastor, lee un pasaje bíblico y les comparte la palabra. Ok. Michelle. También he notado, por ejemplo, que no hay como ese llanto desesperado cuando es la partida de un hijo de Dios, ¿no? Cuando es un incrédulo, yo lo he visto en mi familia que no es creyente, que es, como dirían, se desgarran en los vestidos del llanto y desesperadas, pero también he ido, a funerales de mi papá y o sea, la familia estábamos totalmente, pues sí, con el dolor, pero con la calma y con el dominio que el Señor te da. Y sí, es como que algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esa parte de desesperación y de la parte de nosotros, el saber que nuestros seres queridos están con Cristo. Y esa es la tremenda diferencia. Sí, 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 Becky. Tienes que quitar el micrófono. Algo rápido. Ya ven que hace como 2 o 3 semanas atrás falleció una hermanita y toda su familia sin conversa, pero ella lo que hizo antes de que falleciera,
le dejó dicho a su esposo, yo no quiero que me hagan misa, no quiero que me hagan nada de lo que hacen los católicos, yo quiero que me canten alabanzas y que estén mis hermanos ahí. Y eso, y pues sí, gracias a Dios que se respetó también la decisión de la hermanita. Y la verdad fue muy, muy edificante también compartir la palabra, el pastor y la alabanza que se estuvo tocando. Qué bien. Michelle, que bueno, ya se picaron. Bueno, perdón, a mí sí me ha tocado ir a, varios funerales cristianos y como dice Vicky, si la familia lo permite o si la familia es cristiana, por lo general se hace una pequeña predicación de 10, 15 minutos de la palabra, se expone la palabra para poder alcanzar a aquellos o en ese momento se acompaña a la familia, se canta alabanza. Por ejemplo, fuimos hace como en fin de año a la casa del pastor a acompañarlo con su mamá. Entonces estuvimos mucho tiempo cantando alabanza y bueno, él también predicó de la palabra. En el caso de mi mamá también fue cristiana, se expuso la palabra también, de mi hermano también se expuso la palabra y se canta alabanza, pero como dice, no, pues hay un regocijo porque sabemos que cuando es un cristiano tenemos la esperanza, la convicción y la fe que él va a estar con el Señor y no es motivo de tristeza en nuestra carne, pero no en Dios, es un motivo de alegría porque ellos ya partieron y están con él. Entonces, eso es lo que hacemos en un funeral cristiano. Bueno, chicas, vamos a continuar la semana que viene. ¡Qué emoción! Anoten sus comentarios en el chat y podemos seguir de ahí, pero vamos a dar gracias por este tiempo. ¿Vale? No podemos oírte. No sé por qué. ¿Vas a orar, Ale? ¿Qué Ale? Ale. Ah, yo. Perdón. Pensé que le hablabas a otra Ale. Gracias. Bendito Padre, Señor nuestro. Gracias, Señor Todopoderoso. Primero que todo, estamos y entramos delante de tu trono, Señor, primero para pedirte perdón por todo aquello que tengamos en nuestra vida y que no hayamos sabido confesarte, para poder entrar directamente a tu trono, Señor, y alabarte y decirte que, Señor, gracias por todo este estudio que nos está dando Elenita, que tú le has permitido, nos has dado vida a todas para poder compartir tu palabra, para tener un aprendizaje en nuestras vidas y poderlo aplicar y poder crecer más en tu espíritu, Señor, porque cuánta falta nos hace en este diario vivir, Señor, en donde la vida se complica cada vez más, las cosas, nuestras actividades, nuestros trabajos, la gente, pues, Señor, sabemos que estamos viviendo en principios de dolores desde hace 2000 años y cada vez esto se intensifica más, Señor. Entonces, es para nosotros un gran gozo y un gran agradecimiento el que nos permita, Señor, poder estar compartiendo este tiempo contigo, con nuestras hermanas, Señor, sabiendo que todas estamos en el mismo espíritu y que tú nos das la fuerza y que tú nos das la sabiduría, Señor, para cada día poder servirte mejor, para poder abrir nuestros corazones hacia ti de manera como a ti te gusta, Señor, y que nos redarguya tu espíritu, Señor, cada vez que vayamos a pecar, Señor, con tanto amor con el que lo haces, Señor, porque no nos merecemos nada, y sin embargo tú siempre nos sostienes, siempre estás pendiente de todas nuestras necesidades. No hay algo en esta vida que podamos estar pasando que no estés tú ahí con nosotros. Bendito Dios, de verdad, gracias por este estudio, gracias por todo el aprendizaje que hemos tenido y guía a todas mis hermanas también, Señor, dale de veras a Elenita, Señor, síguele dando ese ministerio tan hermoso de la enseñanza de tu palabra. Llénala de tu palabra todo el tiempo y a todas nosotras también. Danos ese discernimiento que necesitamos en muchas ocasiones para poder servirte mejor, Señor. Señor, en esta noche también te pedimos por aquellas que no se pudieron conectar y para todas las presentes, por la vida de todas y de cada una, y que cada vez tengamos más respuestas viniendo de ti, de lo alto, Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo por siempre, en su nombre, aquí estamos delante de ti. Amén.